nuestro grupo está conformado por Juan Hernández, Sebastián Araya y Fabrizio Rodríguez. Y a nosotros nos tocó el ejercicio 1 en los problemas de video, que en sí nos definen dos sumas, o sea, una suma y un producto, y nos piden demostrar que de RR, la suma y la multiplicación, que sea un anillo. Entonces ahí está la definición, cómo nos define la suma y el producto. Y ahora vamos a ver qué es un anillo para poder desarrollar el problema. Primero que nada, un anillo es un conjunto A no vacío dotado de dos operaciones, la suma y la multiplicación, que tiene que cumplir lo siguiente. Primero, de que con la suma sea un grupo abeliano, o sea, sea un Caín, que sea conmutativo, cerrado, asociativo, inverso y neutro. Que sea un semigrupo con la multiplicación, o sea, que sea cerrado y asociativo, y aparte que cumpla la distributividad. Ahí hay un ejemplo de algunos grupos que son anillos. Ya, vamos con nuestro problema. Ya. Entonces nosotros vamos a demostrar ahora la conmutatividad, que dice que es... Perdón. que Ahí sí sea f, g perteneciente a RAR, tal que f de R sea igual a X y g de R sea igual a Y, con X y Y perteneciente a R. Ya, la primera igualdad de nosotros que aplicamos fue la definición, que hace que separen las dos funciones. En la segunda igualdad, como son funciones, nos dan elementos en R. Entonces nosotros, como anteriormente, los llamamos Y y X, o X e Y. En la tercera igualdad, como R es un anillo, porque X e Y pertenecen a R, este puede conmutar con la suma. Entonces, por eso nosotros podemos hacer ese paso. Y la cuarta es la definición, que nos queda igual a antes. Y ahí se cumple la conmutatividad. Ahora voy a demostrar que se cumpla, que es cerrado. Ya. Sea f y g perteneciente a RR, tal que f de R es igual a X, g de R es igual a Y, y X e Y pertenecen a R. Ya, ¿eso qué quiere decir? En la primera parte, antes de la igualdad, de que como f y g pertenecen a RR, la suma también va a pertenecer a RR. Eso es, y por la definición podemos separarla. Entonces nos va a quedar que f de R más g de R nos quedan separados y cada uno también pertenece a RR. Y como son funciones, nos tienen que dar elementos en R que los definimos anteriormente como XY y los podemos separar en la suma. Y como XY está en R y R es un anillo, entonces son cerrados con la suma. De ahí se prueba que es cerrado. Ahora vamos a probar la asociatividad. Ya. La asociatividad tenemos que de un lugar, o sea, de una igualdad llegar a otra. En este caso vamos a desarrollar las dos, vamos a ver que es igual, entonces se va a cumplir la definición. Entonces, primero, nosotros tenemos que f más g en R más h en R, nosotros le aplicamos la definición y nos queda que es f de R más g de R más h de R. Y si aplicamos también la definición en el lado derecho, nos queda lo mismo que f de R más g de R más h de R. Eso si nosotros le aplicamos de que que todas las funciones dan elementos a R, como x, y z en este caso, nos queda que x más y más z que pertenecen a R, nos queda la igualdad en ambos lados, por lo cual la asociatividad se cumple. Ya, que sea neutro, eso significa que sea f y un e perteneciente a RR, tal que f de R sea x y e de R sea igual a 0, entonces nosotros por definición de neutro tenemos que f más e en R es igual a e más f en R, que es igual a f de R. Nosotros por definición podemos separarnos, que nos va a quedar f de R más e de R es igual a e de R más f de R, que es igual a f de R, y si nosotros transformamos a elementos en R, nos va a quedar que x más 0 es igual a 0 más x, que es igual a x. Entonces se cumple el neutro. Ahí está bien definido. Y lo mismo vamos a hacer para el inverso. Entonces sea f y f, perteneciente a RR, tal que f de R o sea, f de R es igual a x y f, de R es igual a menos x. Nosotros aplicamos la definición de inverso, nos queda de que f más f apóstrofe de R es igual a f apóstrofe más f de R, que es igual al neutro en R.
Y si nosotros desarrollamos la primera parte, por definición, nos va a quedar separada esta función. Si nosotros la aplicamos en R, nos va a quedar que es x menos x es igual a menos x más x en R, y como estamos en R, que es un anillo, esto nos van a dar el neutro en ese anillo, que en este caso va a ser el 0, y si nosotros lo devolvemos a la función, por definición, nos va a quedar que es el neutro de R, en este caso E de R, por lo cual tiene inversa. Y está bien definido. Ya, ahora vamos a probar que es semigrupo para la multiplicación. Por lo tanto, tiene que ser cerrado. Para que sea cerrado, sea f de g perteneciente a RR, y por definición tenemos que f de r es igual a x, g de r es igual a y, con x e y perteneciente a r. Entonces, al tener f por g de r perteneciente a RR, por definición tendremos que f de r por g de r, ambos pertenecientes a r de r, y como definimos anteriormente, tenemos que x por y pertenecen a r. Y dado que r es un anillo, tenemos un grupo cerrado por la multiplicación. Ya, aquí tenemos que probar que, como es un semigrupo, tiene que ser asociativo. Por lo tanto, tiene que ser que sea f de g de h perteneciente a r de r, y nosotros definimos que f de r es igual a x, g de r es igual a y h de r es igual a z. X e y z perteneciente a r. Entonces, f por g de r por h de r lo vamos a desarrollar tal que, por definición, f de r por g de r por h de r, como definimos anteriormente, tendríamos x por y por z. Y ahora desarrollando el lado derecho, donde tenemos f de r por g por h de r, podemos llegar a que f de r por g de r por h de r, como definimos anteriormente, llegaríamos a que x por y por z. Y al cumplir la igualdad, comprobamos que el semigrupo es asociativo Con la multiplicación. con la multiplicación. Ya, ahora, para demostrar la distributividad, tenemos que sea, la primera parte, sea que f en g en h pertenecen a RR, y nosotros definimos que f de r es igual a x, g de r es igual a y, h de r es igual a z, y x, y z pertenecen a r. Esto va a ser usado para ambas partes. Entonces, teniendo f de r por g más h de r, por definición tendríamos que f de r por g de r más h de r, como definimos anteriormente, llegaríamos a que x por y más z, como x, y z pertenecen a r, que es un anillo, los podemos distribuir. Por lo tanto, llegaríamos a que x por y más x por z, que sería la ecuación ya distribuida, podríamos volver a lo que ya definimos. Por lo tanto, llegaríamos a que f de r por g de r más f de r por y de r. Por lo tanto, estaríamos llegando desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, que es lo que estamos tratando de conseguir. Y se cumpliría la distributividad en ese caso. Ya, entonces, en la segunda parte, teniendo g más h de r por f de r, por definición, tendríamos que g de r más h de r por f de r, como definimos anteriormente. En la parte anterior, tendríamos y más z por x. Como y, z y x pertenecen a un anillo, nosotros podemos distribuir, por lo tanto, llegaríamos hasta aquí. Y por x más z por x sería nuestro producto distribuido. Ahora, como definimos anteriormente, llegaríamos aquí. GDR por FDR más HDR por FDR, lo cual concluiría que llegamos desde nuestro lado izquierdo hacia nuestro lado derecho. Por lo tanto, se cumple la distribuidad en la multiplicación. Y de todos los pasos anteriores, concluimos que R de R en la suma y en la multiplicación es un anillo. Ya, en la 1b nos piden demostrar que el conjunto de todas las funciones polinomiales en f, llamado PF, es un subanillo de f de f. Ya. Entonces, para probar que es un subanillo, debemos hacerlo por criterio. Esto significa que debemos mostrar que la función nula, vista en la parte anterior, del ejercicio anterior, también debe estar en este conjunto. Entonces, partimos con las tres premisas. La primera sería que P de f es distinto a vacío. Entonces, existe un E perteneciente a f de f, tal que E de A es igual a f de A, por definición. Y esto sería igual a 0.
Ahora debemos demostrar que es cerrado para la resta y el producto. Entonces tenemos que phi de x, lo trabajamos en un polinomio que lo vamos a definir como f de x, tal que phi de a es igual a f de a. Esto lo tenemos por el ejercicio, lo que nos da el ejercicio, por la letra b. O sea, para todo a perteneciente a f. Y tenemos un beta de x, que también nos damos otro tipo de polinomio, lo vamos a definir como g de x, tal que beta de a es igual a g de a, también cumpliendo con lo que nos dan en la premisa, para todo a perteneciente a f. Entonces, para desarrollar esto vamos a hacer la resta, pues, phi de x menos beta de x, lo que sería igual, por lo que definimos acá arriba, en los puntos anteriores, f de x menos g de x. Entonces nos queda igual a un polinomio. Ya, ahora para ver que la multiplicación sea cerrada, vamos a ver que phi de x por beta de x es igual por definición a f de x por g de x. Entonces esto nos dará un polinomio. Ahora lo probamos para a, para la letra a. Entonces tenemos que phi menos beta de a es igual a phi de a menos beta de a. Entonces eso nos da por la definición de arriba, la misma, que f de r menos g de r es un polinomio también. Ahora hacemos lo mismo con la letra a, pero ahora para la multiplicación. Entonces tenemos que phi por beta de a es igual a phi de a por beta de a, lo que por la misma definición anterior nos da que es igual a f de r por g de r, que también nos da un polinomio. Entonces, la resta nos da un polinomio y la multiplicación nos da un polinomio. Por eso, al restar y multiplicar las funciones, está bien definido dentro de los polinomios. Es cerrado en la diferencia y en el producto. Por lo tanto, queda demostrado que todas las funciones polinomiales en f son un subanillo de f.